nivel internacional y llegue de mundo Ismael. Bendecido sea el Señor. Bendecimos el nombre eterno del Señor y bendecimos a su ungido también, José Benjamín Pérez. Recuerde que ahí está nuestra bendición. El que lo bendiga será bendito. Por eso es que nosotros somos bendecidos, porque lo bendecimos continuamente y el Señor nos bendice. Estamos muy agradecidos a Dios de tenerlo con nosotros acá en Guatemala y es un privilegio muy grande. La presencia de Él acá va a ser una bendición muy grande para todo el país y especialmente para todo el pueblo de Dios. Y gracias a Dios que aquí está un pueblo que lo ha recibido de corazón y ha creído su mensaje y estamos siendo alimentados con ese mensaje. Estamos agradecidos a Dios, somos bienaventurados. Bueno, pueden sentarse mis hermanos, vamos a prepararnos para... Tú lo levantaste hacia arriba, ¿verdad? Levantaste. ¿Ya? Bueno, gracias a Dios. Esta es una actividad muy especial porque tenemos la presencia de todos estos ministros que han hecho el esfuerzo de diferentes países para estar acá y hermanos también que se han esforzado desde lejos porque saben que estar donde está el Señor, allí hay bendiciones. Y usted y yo podemos recibir todo lo que necesitamos con solo estar en la presencia del Señor. Queremos darle gracias a Dios por este mensaje que hemos oído. Era la limpieza del santuario y ustedes ven lo importante que es cuando Él nos muestra, bueno, todas las cosas de Dios requieren respeto y reverencia, todas, todo el programa de Dios y todas las posiciones de Dios es algo digno de respeto y reverencia, como nos decía el hermano William, que no importaba si usted estaba con la palabra, tenía que escrita, tenía que guardar el respeto, la reverencia a esa palabra. O era la palabra siendo oída, pues teníamos, decía él, igualmente de guardar todo el respeto y reverencia hacia esa palabra. O si estaba la palabra hecha carne. Dice, igualmente, fíjense que recuerda que él nos habló de eso, que la palabra de Dios es digna de respeto. Hay un mensaje que él predicó sobre el respeto y es digna de respeto, escrita. No, él decía, por ejemplo, una persona venía y ponía una persona que puso una taza de café y por casualidad la puso justamente sobre el rostro ahí del mensajero y quedó marcado ahí la taza de café, ¿no? Para el hermano William eso era una gran falta de respeto. Y lo mismo decía él cuando la palabra está siendo hablada, que nosotros tenemos que guardar ese respeto, esa reverencia ante esa palabra que está siendo hablada. O cuando la palabra está hecha carne, o está presente.
requiere el mismo respeto y reverencia. ¿Recuerdan aquellos muchachos que empezaron a burlarse de un profeta? Y el hermano Branham dice que era a causa de lo que ellos oían en sus hogares, en la comida, cuando estaban comiendo con su familia, los padres, cómo se burlaban de ese calvo que anda por allí, que todas las maldiciones y problemas que tenían se las achacaban a él. Y entonces los muchachos, cuando lo vieron, eran como 42 muchachos, ¿no? Y todo eso tiene un significado, porque el juicio, el profeta habló la palabra de juicio molesto con la burla que estaban ellos haciendo. Calvo, sube, sube, calvo. Así como subió Elías, sube también. Creo que fue con Eliseo, ¿no? Es con Eliseo. Ajá. Sube, calvo, sube tú también. No creían tampoco que Elías había subido. Eso era, cuando ellos oían esas cosas en sus casas, pues los padres, eso es un puro invento, eso no es así. Y ahora este calvo, ¿por qué no sube también? Y se va también. Y el profeta habló la palabra, y en ese lugar no había osos, pero salieron unos 2 osos y los mataron a todos, 42, divídalo, 42 meses, ¿cuánto le da? 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Ve? La gran tribulación viene también como juicio, porque Dios manda su mensajero, es con el fin de que le oigan, de que le respeten. Cuando manda su mensajero a la tierra, Dios espera que le respeten, que le oigan, que le atiendan. Y la gente pues menosprecia eso y llegan hasta el punto de decir mejor es matarlo, como le decían, como le dieron allá de Jesús. Hay que este hombre hay que matarlo, y el Lázaro que resucitó, para que no, también hay que matarlo. ¿Se dan cuenta de lo que estuvimos leyendo ayer? No respetan a ese mensajero de Dios. Ya sabemos lo que también nos dice, creo que fue el hermano William, una parte donde él dice que cuando hablamos de un sumo sacerdote o de un sacerdote, es un representante del pueblo delante de Dios, pero cuando hablamos de un profeta es un representante de Dios aquí delante del pueblo, delante del mundo, delante de la humanidad. Y ese profeta es el pastor, es la palabra final, es Dios manifestado en carne, y Él lo envía para que lo oigan, para que lo atiendan, para que entiendan cuál es su voluntad, porque Él viene para expresar su voluntad. Y allí viene pues la calamidad de que mucha gente comienza a burlarse. ¿Y qué va a producir eso? Pues esperen una gran tribulación, que nunca había sucedido una cosa tan terrible como lo que va a suceder. Así que si los juicios que han venido al final de cada edad de la iglesia siempre vino un juicio, ¿verdad? Esto es mucho mayor. Es algo que verdaderamente, como decía el doctor José Benjamín Pérez, que William decía, Benji, tú no te imaginas lo terrible que es. No se lo deseamos a ninguno, ni a nuestro peor enemigo. Así que vienen cosas que humanamente no se han visto nunca y serán muy terribles. No ha sido verdaderamente atendido, mucha gente hasta se burlan, mucha gente se ríen de eso, toman esos mensajes como
cosas fraudulentas y no saben lo que están haciendo, y eso va a repercutir en toda la humanidad. Bueno, damos gracias a Dios. En este mensaje que Él nos habla, pues ve cómo el Señor habla a su pueblo, que dile al pueblo que se santifique porque mañana verá maravilla. El pueblo que va a ver maravillas, que va a ver la gloria de Dios, necesitamos esa santificación y necesitamos pedirle a Dios que nos vaya quitando todo lo que no sea conforme a su voluntad. Muchas veces las personas tienen sus argumentos, no, yo lo hago así, yo tengo razón por esto y esto. Es una razón que usted se pone. Compárelo con la Escritura y con lo que está diciendo el profeta hoy. Si no cuadra con eso, pues mejor es arreglar, como decía Jesús, más vale si tu mano derecha es un tropiezo para tú caer, mejor es que corte la mano derecha, pues está hablando de la mano más importante, o tu ojo derecho, porque estamos en este tiempo de preparación, que era el tiempo que, eso fue una de las cosas que Él me habló por primera vez, cuando me habló ahí en Argentina, que me dijo, estamos en ese tiempo del aposento alto, el lugar santísimo. El aposento alto representa ese lugar santísimo, y en el lugar santísimo se requiere una preparación. ¿Ve? Si era digno de respeto el atrio, si era digno de respeto el lugar santo, ¿cuánto más el lugar santísimo? La limpieza del santuario. Es necesario que se atienda a lo que nos está hablando allí el ángel del Señor. Bueno, y una cosa muy importante, esto que nos hablaba el hermano Branham, que él no los ha leído, el hermano William no los ha leído, muchas veces nos los leyó, y el hermano José Benjamín Pérez nos los ha recalcado también, que está allí en la página, como desde la 168 de las edades, está esa parte donde él nos habla vamos a comenzar por aquí, vamos a leer esta parte, párrafo que nos ha sido tantas veces mencionado por el hermano William, por el hermano Branham. Él nos citó esta escritura en varios mensajes, que él dice las 7 edades como están en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Abarca el tiempo completo de la plenitud de los gentiles, la etapa del lugar santo, o sea, el tiempo en que Dios está lidiando con los gentiles para la salvación. En cada edad, sin excluir ninguna, dice la misma cosa al empezar y al terminar. Al mensajero de la edad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, escribe estas cosas y luego dice, al terminar, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay los que tienen oído para oír y hay los que oyen y son oidores olvidadizos, no le ponen atención. A los que tienen oídos para oír son los que oyen y atienden y ejecutan la voluntad del Señor. El que tiene oído, ese que tenga oído para oír lo que el Espíritu dice. Y lo demás, pues, le da lo mismo oírlo que no oírlo, porque no van a hacer caso al Señor.
Note aquí que Jesús, por el Espíritu en cada edad, se dirige solamente a una persona en relación a la palabra para esa edad. Noten que Él se dirige a una persona. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad. Un mensajero es a quien Él... Que una persona dice, no, que yo también recibo esa revelación, que yo también voy y oro y Dios me revela. Pero según Dios, Él siempre ha tenido un instrumento por el cual revelarnos, y si usted en verdad tiene la revelación, usted va a repetir lo que ya ese mensajero ha dicho. Ahí mostraría que usted tiene la revelación. Usted va a repetir, va a poner en acción eso que el mensajero ha dicho. Entonces Él dice que una persona, solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad. Y aquel mensajero es el mensajero a la iglesia verdadera. Es a la iglesia verdadera y a la iglesia falsa también, porque no tiene Dios un mensajero para la iglesia verdadera y uno para la iglesia falsa. Es el mismo mensajero que le está trayendo el mensaje a la iglesia verdadera, y ese mensaje también viene para la iglesia falsa. ¿Que el diablo tiene un mensajero en la iglesia falsa? Bueno, el diablo siempre ha querido ir ahí. Si Dios está revelando algo, pues entonces él también quiere aparecer como que tiene algo que decir, una revelación. Pero él dice, él habla por Dios, por revelación a las iglesias, tanto a la verdadera como a la falsa. Es el mismo mensaje. Unos lo reciben y otros otros se burlan. Así que el mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje, tal mensaje es recibido individualmente solo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la habilidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la habilidad para oír, ¿ve? Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la habilidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Aquellos que lo están oyendo, los que oyen son los que atienden. No están recibiendo su propia revelación. No es una revelación particular que tú estás recibiendo. Como dice Pablo en el capítulo 4, una fe, es una sola revelación. Un solo Dios, un solo mensajero, una sola voz. Dice, aquellos que lo están oyendo no están recibiendo su propia revelación, ni tampoco están el grupo recibiendo su revelación colectiva, pero cada persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios. Es decir, la revelación que Dios tenía para el tiempo de Moisés, para liberar al pueblo y cómo hacerlo, la forma para hacerlo, pues lo tenía Moisés. Él fue el que recibió de Dios cómo era que iba a libertar ese pueblo. Y todo lo que Moisés iba haciendo, aunque la gente decía, oye, miren, que ahora después que vino Moisés, fíjense ustedes, se nos puso más difícil porque ahora Faraón
nos cargó ahora, además de que hiciéramos los ladrillos, nos mandó también que tenemos que buscar la paja y hacer la misma cantidad de ladrillos. Así que tenemos que madrugar buscando la paja y ahora, ve, nos los achacó. Y dicen, ve, Moisés, hubo gente que se levantaban contra Moisés porque ahora nos está poniendo el faraón una carga mayor a causa tuya. Y así era. ¿Por qué? Porque así, mientras más pesada la carga, más difícil, entonces ellos tenían ahora más que clamar, Señor, libértanos de esto, Señor, libértanos. La carga, ahora el clamor era mayor. Era Dios poniéndolo en más aprieto y en más deseo de salir de allí, de esa esclavitud egipcia, y el mejor deseo de irse de ahí, de ese lugar. Pero todo en el Señor tiene su propósito. ¿Ve? En cada cosa que estaba haciendo Moisés, era Dios el que estaba haciéndolo. Dice, y ahora, no piense usted que esto, siendo el caso, sea muy extraño, porque Pablo estableció esta norma bajo la mano de Dios. Solo Pablo tenía la revelación completa para su día. Solo Pablo tenía la revelación completa para su día, como fue comprobado al confrontarse con los otros apóstoles. Tenía la revelación completa de lo que era la gracia, lo que era la liberación. Ustedes supieron que hubo un momento en que él enfrentó a Pedro, porque Pedro estaba mostrándole que tenemos que seguir el mensaje de Jesús, la gracia, pero no podemos dejar la ley de Moisés, porque eso es, ¿ve? Tenemos que seguir las dos cosas. Tienes que aceptar la ley y la gracia. Y Pablo le llegó y le dijo, pero hay una parte donde está eso, ¿no? El que consigue eso rápido por ahí es Bruno. Entonces Pablo le dijo, pero bueno, si la gracia si la ley nos hubiera podido salvar, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Gálatas 2:15 en adelante. ¿Ve? Por ahí ustedes lo ven. Entonces, ve, sí lo puedes tener por ahí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de la circuncisión, y en su situación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora fíjense ustedes, cuando vi que no andaban correctamente según la verdad del Evangelio, la revelación que él recibió no la recibió de hombre, él la recibió de Jesucristo. Y tenía una revelación muy clara que somos salvos no por las obras de la ley, porque si también necesitamos al Señor Jesucristo, la obra de Cristo, pero necesitamos también la obra de la ley. Y en una parte él le dice, en una parte quizás lo puedes conseguir por ahí, donde él le dice, si la ley nos hubiera salvado, de más, entonces por demás murió Cristo, porque teníamos la ley ya, y la ley nos hubiera salvado, no hubiera necesidad de que Cristo hubiera muerto por nosotros. Que se lo pueden conseguir ahí, por demás moriría. ¿No lo consiguen
esa escritura. Está 1:17, perdón, 2:17 de Gálatas. sí. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. No, es a donde dice Romanos 3:20. No lo conseguiste todavía. Es un versículo donde dice, pero bueno, si somos salvos por la ley, por demás murió Cristo. Gálatas, ¿quién me lo lee por ahí? Alguien que tenga. Pablo se tuvo que enfrentar a Pedro por causa. ¿Quién lee? Consíguetelo por ahí, entonces. Pásaselo ahí al hermano que lo lea. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No, estoy buscando el versículo donde Pedro. Léemelo ahí, por favor. Por demás murió Cristo. Léete el versículo anterior, donde Gálatas 2, 20, 21, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por o no desecho, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sí, entonces no valía la pena la muerte de Cristo. ¿Para qué? Si tú tienes ya la ley que te puede justificar y que con la ley tú puedes llegar a la justicia y puedes ser justo, y nadie por la ley pudo ser justo. La justicia viene por la fe en lo que hizo Jesucristo, no en las acciones que hacían la gente en guardar la ley, porque eso no lo justificaba. La ley era un mandamiento, pero el creer en lo que Él hizo en favor de ti no es por lo que tú hiciste, es por lo que Él hizo por nosotros. Y recibiendo eso, entonces vean ustedes que Pablo dice aquí, era el que tenía la revelación completa. Y aún Pedro, no quiere decir que Pedro se iba a perder, ni nada de eso, pero tenía todavía cosas que traía de la ley que había que desecharlas. ¿Ven? Y ya Pablo se había despegado de todo eso. Entonces, ven ustedes que él dice que Pablo era el que tenía la revelación completa para su día, porque fue comprobado al confrontarse con los otros apóstoles. Se confrontó, fue con Pedro, quienes aceptaron que Pablo era el mensajero profeta a los gentiles para ese día. ¿Por qué?
porque Dios vino a los judíos y los judíos los rechazaron. Y si los judíos los rechazaron, entonces Él se fue a una manada pequeña, fue a buscar un pueblo entre los gentiles. ¿Se dieron cuenta? Si tú lo rechazas, si tú no lo aceptas, pues Dios va a encontrar a aquel que sí lo va a aceptar y sí lo va a recibir. Quienes aceptaron que Pablo era el mensajero, también note que la identificación de la palabra, que cuando Pablo quiso ir a Asia, Dios lo detuvo, porque las ovejas, los hijos, estaban en Macedonia y ellos, la gente de Macedonia, oiría lo que el Espíritu tenía que decir por Pablo, mientras que la gente de Asia no oirían. Cuando Pablo se fue hacia Bitinia, pues iba buscando el lugar donde había más gente en el mundo, que era la China y toda esa región hacia allá. Pero el Señor lo detuvo, el capítulo 16 de los Hechos, y le dio una visión y lo hizo regresar. Él iba hacia el este y el evangelio tenía que correr hacia el oeste. ¿Ven ustedes? Y entonces se fue hacia donde estaban en Macedonia. Ellos, la gente de Macedonia, oirían lo que el Espíritu tenía que decir por Pablo, mientras que la gente del Asia no lo iban a oír. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar. Y después de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. La luz se difunde, pero es por aquellos que han sido fielmente instruidos. Esas personas que saben que la revelación solo viene por ese instrumento y que esa es la única revelación que hay sobre la tierra, la única revelación de Dios que existe. Las otras cosas que puedan ser interpretaciones humanas no te van a ayudar. Pero desde luego, todos aquellos que salen, no todos, ¿ven? Todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir que solamente lo que el mensajero ha dicho. Porque Dios no tiene dos revelaciones, no tiene dos mensajeros. Tiene un mensajero, una revelación. Y ahí es donde está, bueno, gracias a Dios por las palabras de Juan, cuando le vinieron diciendo, mira que están siguiendo a Jesús. A él le conviene crecer y a mí menguar. Y las palabras del hermano Branham, que tú la ves ahí en el final de la página 474, cuando él dice, si hubiera dos aquí en la tierra, él crecerá y yo menguaré. Ahí lo pueden ver ustedes cuando él está hablando de que tal vez estoy poniendo este fundamento para esa gran persona que ha de venir. Eso lo consiguen en la página 474 de los sellos, ¿no? De los sellos. Y entonces él dice, ¿por qué? Porque si no tendrá Dios aquí dos al mismo tiempo, dirigiendo, guiando, no quite su vista del instrumento en el cual Dios está trayendo la revelación. No quite su oído, ¿ve? Porque ahí es donde la persona puede extraviarse. Deje su oído fijo en aquella revelación que Dios está trayendo, porque no habrá más que una sola voz, un solo instrumento. Una interpretación suya, una interpretación mía de cualquiera de estos mensajes del ungido, lo que hace es extraviar a la gente.
porque no es asunto de interpretación, es asunto de quedarnos con la palabra tal como fue dada. ¿Se dan cuenta? Aquí se lo vuelvo a repetir, y estas palabras del hermano Branham son muy fundamentales. Recuerdan que él es el precursor, y como precursor William Branham está poniendo el fundamento ahí, que él dice que la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos, pero desde luego todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Si hemos cometido ese error de decir una palabra que el mensajero no ha dicho o que nosotros le añadimos algo, pues que Dios nos perdone y que Dios nos corrija, porque nosotros no deseamos que se añadan. Si usted le añade, ¿qué le añade Dios a la persona? Aquellos que le añaden a la palabra, ¿qué es lo que Dios le añade? ¿Ah? Los juicios de Dios, las plagas de Dios. Y el que le quita, entonces Dios viene también y quita su nombre. Y eso es una persona cuyo nombre ya ha sido borrado del libro, nunca más volverá a estar en ese libro. Y los que no aparecen en el libro, ¿a dónde fueron echados? En el lago de fuego. Entonces mire usted, y una persona aunque hubiera estado en el libro, pero si fue tachada, si fue quitado su nombre por una acción o por algo que hizo, que dijo, que no agradó a Dios, pues no va a aparecer, porque ya esa persona no aparece en el libro de Dios, solamente lo que el mensajero ha dicho. Pablo advirtió a la gente que dijeran solamente lo que él dijo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que la revelación que él había recibido no era una revelación que le venía por hombre, sino que la recibió, y eso hay una parte donde lo dice por allí, esa parte también donde Pablo dice que yo lo recibí directamente, lo recibí de Jesucristo, no lo recibí de hombre. Eso debe estar también en Gálatas. De Gálatas, ¿cómo dice? Comienza en el verso 11 del capítulo 1 de Gálatas. Mas no hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Él estaba seguro que eso era así, y que a eso no se le podía añadir nada, ni tampoco se le podía quitar nada. Por eso dice allí el hermano Branham que era el que tenía la revelación completa, y por lo tanto era el mensajero para la iglesia gentil. Es algo muy importante acá que dice que ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros solo ha llegado. Si alguno os parece ser profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque estos son ¿qué? Mandamientos del Señor. Le agregan aquí, dice el hermano Branham, y le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere, porque el avivamiento verdadero que produce y que lleva a la gente a la transformación y al rapto no se le puede ni añadir ni se le puede quitar. Ese avivamiento es una revelación que viene de Dios por un instrumento que está escogido por Dios para traer esa revelación. Ve, si le quitan de aquí y le agregan aquí y le quitan allá, dentro de poco tiempo el mensaje
ya no es puro. Y el avivamiento entonces se muere. Una revelación, una cosa incorrecta, adulterada. Cuánto cuidado, déjame buscar la palabra correcta, cuánto cuidado debemos tener como ministros de no añadir, ni quitar, ni interpretar tampoco esa palabra déla como está, porque el mismo hermano Branham dijo que ya esa palabra estaba interpretada. Y hermano William lo repite también en algunas partes, que esa palabra está ya interpretada. No necesita interpretación de nadie. Cuánto cuidado, esta es la palabra, ¿ves? Cuánto cuidado. Aquí está la palabra que debemos de tener, de oír una voz, porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Dios tiene una voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál voz? La voz de Cristo, la voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió. Pedro más adelante reconoció, y en una parte dice, aunque eso que dice Pablo es difícil, pero es del Señor. En una parte lo dice Pedro por ahí, aunque estas cosas que él dice son difíciles de entender, pero que las tuercen. ¿Ves? Tuvo que aprender, las tuercen aquellos que están llamados, serán predestinados para torcer la palabra, digamos así, para hablarlo en criollo, ¿no? Pero la tuercen. En una parte él lo dice. Segunda de Pedro, ¿cómo dice? Los indoctos e inconstantes. Tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro reconocía que había unas cosas que Pablo enseñaba que eran difíciles, pero no dice que no eran de Dios. Dice, eran de Dios, y era que las tuercen los indoctos y los inconstantes, pero que las tuercen para su propia condenación. Pero recibirlas tal como Pablo las daba, aunque parecieran difíciles, era la palabra del Señor. En la versión internacional dice, me acaba de decir acá Bruno, que en vez de decir tuerce, dice tergiversan esa palabra. ¿Ve? Qué tremendo. Bueno, cuán importante es oír. ¿Oír qué? La voz de Dios por medio de ¿quién? De sus mensajeros. Y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para las iglesias. Ojalá que ustedes hayan empezado a entenderlo. Quiera Dios que Dios me permita a mí también entenderlo, y que Dios me guarde de añadirle o de quitarle, porque yo quiero la bendición de Dios. Yo estoy orando que el Señor me bendiga, que el Señor me ayude, me enderece,
y me cuide de yo ser una persona que esté poniéndole a la palabra que Dios está trayendo por su ungido, porque Dios no tiene otro instrumento. El instrumento que Él tiene para este tiempo es a través del cual nos está hablando. Y ahí es donde está mi bendición. Yo la recibo. No quiero perderla. Entonces, por esa razón, pues pido al Señor que tenga misericordia de mí también, de nosotros. Ojalá que usted haya empezado a entenderlo. Puede ser que ahora usted pueda entender por qué es que no me voy con los fundamentalistas ni con los pentecostales. Tengo que quedarme con la palabra así como la reveló el Señor. Ese profeta iba dando lo que Dios le revelaba. Tengo que quedarme con eso, como lo reveló el Señor. Ahora, no lo he abarcado todo. Para eso se necesitaría un libro aparte, pero con la ayuda de Dios presentaremos muchos sermones, cintas y mensajes sobre todo estos puntos para ayudar, ¿para qué? Para ayudarle a entender toda Escritura. Entonces, él dice que con muchos sermones, cintas, mensajes, estaremos hablando sobre este punto. ¿Y cuál es el punto que nos está hablando? Que Dios tiene un solo instrumento, que Dios tiene una sola revelación, que Dios no está confundido, equivocado, le voy a darle a esta revelación, pero que a este otro le voy a dar otra. Entonces sería un Dios de confusión, ¿verdad? Pero no, Dios es un Dios que sabe lo que está haciendo y que con esa revelación Él va a lograr lo que ya Él ha establecido para este tiempo. Es algo muy sencillo. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias de cada edad. En cada edad fue el mismo clamor. Oiga lo que el Espíritu dice. ¿Ve? Entonces, no es ese hombre el que está hablando. ¿Quién es el que está hablando? El Espíritu. Que oiga lo que el Espíritu está usando, un instrumento humano para hablarnos. Claro que está usando un instrumento humano, pero es el Espíritu el que está hablando. Y el Espíritu no está confundido. Él está hablando lo que Él sabe que tiene que ser hablado, porque eso es lo que está predestinado para ser hablado en este tiempo. En cada edad fue el mismo clamor. Oiga lo que el Espíritu dice. Si usted es cristiano, volverá a lo que el Espíritu está enseñando. Eso es la palabra de esta edad. Cada mensajero a cada edad predicará esa palabra. Cada avivamiento fresco y verdadero será porque los hombres han vuelto a la palabra para su edad. El clamor de cada edad es la reprensión. Han dejado la palabra de Dios. Arrepiéntanse y vuelvan a la palabra, porque Dios tiene profecía en este tiempo, y dice, aún dice en una parte que ampliaría la profecía. Eso está en Oseas por allá, ¿verdad? Donde Él nos dice que Él ampliaría la profecía hasta que llegue la última palabra que sea hablada. En una parte de Oseas lo van a conseguir. Oseas 12. Ve a ver cómo dice por ahí. Oseas 12:10. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas
usé parábolas. Bueno, fíjense ustedes que por los profetas fue dando y aumentando la profecía hasta que llega el cumplimiento de la última profecía. Y ya de ahí para arriba, eso no es el hombre que lo está haciendo, es el Espíritu. ¿Ven? Es algo bien, bien sencillo, pero bien importante. Hay una sola razón por la cual Dios se disgusta y es dejar la palabra. Y hay un solo remedio para obtener de nuevo el favor de Dios. ¿Cuál es? Volver a la palabra. En la edad de Éfeso, en cada edad y en cada edad que contemplaremos, veremos que esto es verdad. Y en la última edad, nuestra edad, encontraremos el oscurecimiento. Encontraremos el oscurecimiento de la palabra, la apostasía completa, o sea, religiones basadas en dogmas, y esas religiones basadas en dogmas, pues están en apostasía. Hasta pueden llevar a una persona a la idolatría crasa, adorar pedazos de yeso, pues, y son cuestiones religiosas. Pero para ellos, pues, así es, pero para Dios están fuera de la palabra. Encontraremos el oscurecimiento de la palabra. Eso sería la apostasía completa, que finalizará. ¿Qué va a finalizar eso? ¿Con qué va a finalizar? Con la gran tribulación. Si usted es simiente verdadera, si es un verdadero bautizado con el Espíritu Santo, o sea, si usted ha nacido de nuevo, usted estimará su palabra más que su alimento físico. Si usted es una simiente verdadera, vea, si usted es verdaderamente bautizado por el Espíritu Santo, o sea, si ha nacido verdaderamente en el reino de Dios, usted estimará su palabra más que su alimento físico y anhelará vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? Anhelará, porque no solo de pan vive el hombre, ¿ve? Pero el hombre sí puede vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted dice, ¿cómo va a ser que el hombre no va a necesitar de pan y con la palabra puede vivir? No levantó Dios a Enoc y se lo llevó, no levantó a Elías. Necesitó Elías llevarse un saco de pan y un saco de, ¿cómo llaman? De carne, de sándwiches y de cosas por ahí. Para ella no necesitó, pero por la palabra de Dios sí puede vivir todo ser humano. Ahí está, como le dijo Jesús a María o a Marta. Marta, una sola cosa es necesaria: la palabra del Señor. María escogió la mejor parte y no le va a ser quitada. Que Dios nos ayude a tomar este consejo aquí de nuestro hermano Branham. Anhelará vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es mi oración sincera por todos nosotros. Oigamos lo que el Espíritu está trayendo de la palabra para nosotros. ¿Cuándo? Hoy día, porque Dios tiene alimento. Danos el alimento de cada día. Y el alimento de hoy lo tiene también el Señor. Bueno, quería leerles esa porción allí, hermano. Que Dios nos ayude, que eso lo tengamos en nuestro corazón. Y como dice allí el hermano Branham, lo repito,
cada ministro, cada persona debe tener mucho cuidado de decir solamente lo que Dios ha hablado por su mensajero. Esos son los verdaderos creyentes, los verdaderos nacidos de nuevo. Bueno, no quiero, porque ya tenemos el mensaje, ya lo tenemos acá con nosotros, por supuesto, tenemos unas personas muy especiales que nos hubiera gustado oírles un saludo, que han venido de lejos, han venido con el deseo de recibir todas las bendiciones que Dios tiene. Por aquí tengo yo ya, aquí me pasaron la lista, aquí, bueno, que nos dijeron de Colombia, tenemos 7 ministros y 34 colaboradores. Oye, una bendición muy grande, 41. Qué bendición, ¿no? Gracias a Dios. Desde Colombia se movió un buen grupo de personas. Costa Rica hay un ministro y hay 15 colaboradores. Desde Chile tenemos un ministro que representa a todos los colaboradores, a todos los chilenos. ¿Dónde está Chile por ahí? Por ahí atrás se escondió hoy el chileno. Está Chile, levante la mano para verlo. Ah, se fue al baño. Bueno, El Salvador tiene 10 ministros y 59 colaboradores, son 69. Dios bendiga a nuestros hermanos del Salvador. España tiene 5 ministros y 5 colaboradores. Qué bendición, ¿verdad? Desde España. Eso es una de las cosas grandes que Dios ha hecho en esta reunión. Estados Unidos tiene 3 ministros. Vamos a ver cuál es. Por aquí debe estar Estados Unidos. Bruno Harden Cooper, Carlos Ortiz o Cortés, aquí dice Ortiz, debe ser Cortés, Ortiz, Carlos Ortiz, y el hermano Porfirio Banda, que nosotros lo conocemos y lo llamamos como Pilo. Juan Rivera. Ah, pues hermano Juan, un privilegio verte, ya tiempísimo que no lo veía, pero usted sigue igualito, no ha mermado nada, Juan. Bueno, privilegio, aquí no lo anotaron, Juan, lo dejaron fuera de esta lista, pero ya lo vamos a anotar. Guatemala tiene 29 y 22 colaboradores, 51. Honduras tiene 17 ministros y 191 creyentes y colaboradores. ¡Qué bendición!, ¿no? ¡Wow! Honduras se los llevó a todos, 208 por todo. Hondureños acá con nosotros. ¡Qué bendición! México tiene 8 ministros y 47 colaboradores, son 55. Nicaragua tiene 8 y 70 colaboradores. Muy bienvenidos también los hermanos de Nicaragua. De Panamá tiene 3 ministros acá, ¿verdad? De Panamá, déjame ver, Panamá, si lo tengo por acá anotado, para ver los 3 ministros de Panamá: Ariel Cerrut, Calet Elizondo y Jorge Sánchez. Jorge, déjame verte. Ah, qué bueno. Conocí a
a Ariel, conocía también a Khaled, pero necesitaba conocer a Jorge. Bueno, Puerto Rico tiene 2 colaboradores acá con nosotros. La bendición de tener acá gente de Puerto Rico, qué bendición. Venezuela tiene 4 colaboradores. ¿Dónde están esos venezolanos por ahí? Ahí están 3 y uno más 4. Está bueno, está bueno. No, pero falta uno. Porque también, no, allá tenemos otro. No, son más de 4, 5. Y hay otro más, otro venezolano, levanten la mano para ver. 5, 6, porque aquí yo tengo mi familia completa, mis hijos completos están aquí. Y ellos pues, los 3 y mi esposa 4, yo 5 y el otro hermano 6 quizás. Bueno, muy felices, muy contentos y agradecidos al Señor. Y nos gustaría, por lo menos, ya tenemos el mensaje. Y eso es lo que hemos venido a buscar, es lo que hemos venido a oír. Y de ese mensaje dependemos nosotros. Ese mensaje que nos trae hoy el ungido de Dios hay que ponerle mucha atención, mucha atención. Es un mensaje muy especial para todo el pueblo de Dios en toda la América Latina y el mundo entero. ¿Hay gente conectada también de otros países? Hay más de 4.000 conectados por internet, más el satélite, que quién sabe cuántas congregaciones estarán conectadas. Oye, tenemos un grupo muy grande, están muy bienvenidos todos esos hermanos con nosotros. Nos sentimos muy agradecidos a Dios de que hemos tenido el privilegio. Yo siempre tenía en mi corazón el deseo algún día de tener al ungido. ¿Cuándo será que lo tengamos acá con nosotros? En Guatemala, lo que sea. Bueno, aquí tenemos la que yo veo, tú los puedes ver de allá también, Ruth, en la pantalla. Veo al hermano Iván, debe estar reunido con algunos pastores. El hermano Iván Sarmiento está reunido en alguna parte con algunos pastores allí. Muy bienvenido, es una persona pues que siempre está en todas estas reuniones. El hermano de Ruanda, Livington, el hermano Livington de Ruanda. Qué bendición, Livington, tenerte acá con nosotros. Y su esposa, debe ser su asistente ahí, su copastor. El hermano Kalembu de Kenia, Kalebu de Kenia, que Dios te bendiga. Kalebu, ¿cuál es? Levanta la mano para verlo. Kalebu, no. El de la cortina roja, ese es Kalebu. Todo me está entendiendo. Pero tenemos a alguien de Ghana allí con nosotros, que siempre está el de Ghana. Ahí está, levantó la mano. ¿Cómo? Carlen. Bueno, privilegio tenerte con nosotros. Charlen, Dios te bendiga grandemente. Tenemos allí también al hermano David Pelufo de Turbaco. El hermano pastor de Italia, Heriberto Rigio, es ese joven que está ahí, ¿verdad? Qué bendición tenerte, Heriberto, acá con nosotros. Le digo, este que aparece allí no es Hugo Delgado de Holanda. Oye, Dios te bendiga, Hugo, un privilegio también tenerlo acá con nosotros. Y el hermano Mauro de Sousa, Dios te bendiga, Mauro.
te mantenga siempre firme y fiel. Bueno, lo conozco yo desde muchacho. El hermano Camilo Montoya Reyes, qué bendición tenerlo con nosotros, Camilo. Dios te bendiga grandemente. Bueno, tenemos gente de muchas partes, un privilegio tenerlos a todos. Tenemos aquí en Guatemala la bendición de Dios y esto ya de por sí estamos siendo bendecidos y estamos preparándonos para oír ese mensaje. Hay muchísimos más allí, no sé si aquel que veo es de Paraguay, no sé si es Nino, no es Nino, ¿verdad? Que uno, no es, así es Nino de Paraguay, que Dios te bendiga, Nino, y que Dios te siga usando grandemente, que Dios guíe los pasos de tu vida. Qué bendición poderte ver y tener con nosotros. Bueno, y tenemos, ese me parece Gabriel, también de Paraguay. Te bendiga, Gabriel. Bueno, Dios los bendiga. Estamos todos preparándonos, Gabriel, para un mensaje extraordinario que nos viene ahorita. ¿Cómo es el tema del mensaje de ahorita? Porque vayan ustedes viendo el tema, el ángel con el incensario de oro. ¿Dónde estaba ese ángel con el incensario de oro? ¿En qué lugar? ¿Estaría en el atrio? ¿Estaría en el lugar santo? Entonces, miren ustedes la importancia de lo que Dios nos está hablando por su mensajero, porque estamos ya en el lugar santísimo. Y las personas que entraban al lugar santísimo tratando de ministrar, ahí no administraba sino solamente una persona. Los que trataban de ministrar o de añadir, esa persona, si entraba a ese lugar sin verdaderamente ir con todo lo necesario, porque el nombre lo llevaba el sumo sacerdote en la frente, tenía que llevar el nombre nuevo, el nombre del Señor, y allí tenía que llevar la expiación, todo tenía que estar preparado para poder entrar allí. Si no, esa persona pues era muerte segura, y no importaba que fuera Aarón o el que fuera. El mismo Moisés le dijo a Aarón: no todo el tiempo podrás entrar allí, pero Moisés sí podía entrar todo el tiempo. Porque fíjense ustedes que la Biblia dice que cada vez que Moisés iba al tabernáculo y entraba, la columna de fuego se veía sobre el tabernáculo y Moisés entraba cada vez que quería hablar con Dios o necesitaba hablar con Dios. Y cuando salía, su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Y la gente se asustaba cuando lo veían salir, entonces él tenía que tapar su rostro, de ponerse un velo. Bueno, hay un gran misterio en ese lugar santísimo y ese es el tema de hoy. Tiene que ver con ese ángel, con el incensario de oro. Eso es algo muy grande que permita al Señor que lo podamos entender. Bueno, vamos a aprovechar porque después de este mensaje ya no tenemos más nada. Ya con ese mensaje terminamos, por lo tanto vamos a darle la oportunidad de saludo a algunas personas. Tenemos aquí con nosotros una persona muy especial que apreciamos mucho, que es nuestro hermano Epifanio López. Él es una persona de pocas palabras. El hermano Epifanio López Rangel, de allá de Monterrey. Y si tiene algún saludo de parte de la congregación, pues lo dejamos con nosotros, Epifanio. Un privilegio tenerte por acá. Él estuvo también con nosotros allá en Villahermosa y le tocó una noche, durmió en una silla. Dice: yo no dormí, estuve ahí orando.
Mi esposa y mi hija sí se quedaron dormidas, pero yo no. Recuerda que él me dice que estaba en la fila y estaba allá cuando entró a la fila estaba allá al final. Cuando un hermano, no sabe quién fue, lo llegó y le dijo, no señor, véngase usted con nosotros. Y lo puso acá al frente y lo metió. Eso es desde las 9 de la noche del sábado. Y ya eso estaba casi lleno. Pero miren ustedes, ahí él luchó y se quedó allí hasta que recibió la bendición de Dios. Amén. Gracias, hermano Miguel. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, ayer ya escuchamos un saludo de parte del hermano de Chile. Nos saludó también Bruno de parte de los hermanos de Estados Unidos. ¿Quién nos faltó de Colombia? No habrá llegado el hermano Alfonso Acero. Alfonso, pero ¿cómo es posible? Oye, no, ni sabíamos que estaba aquí, pero mire, no lo había. El hombre se ve más joven cada vez. Vamos a dejar un saludo de parte de nuestro hermano Alfonso, que ha sido un instrumento muy especial ahí en Colombia para la obra del Señor. Yo lo conozco desde jovencito, desde muchacho, siempre trabajando por ahí. Cuando se andaban en esas actividades, él repartiendo folletitos, literatura, ese era el trabajo que él hacía. Bueno, pasa adelante Alfonso y danos un saludo de parte de... Ahora Dios le ha dado una congregación muy hermosa ahí en Medellín. No, pues hombre, tranquilito ahí. Más macizo. Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Está muy elegante usted, Señor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo y usando cada día más y más. Bueno, gracias a Dios. Yo creo que ya soltamos el mensaje. ¿Todos estamos preparados para ese mensaje ya? No vamos a perder, pero ni un pedacito de ese mensaje, porque es algo muy importante para nosotros. Bueno, gracias a Dios. Tenemos ya acá, no sé si de Nicaragua hay un buen grupo de hermanos también, qué bueno. Que Dios bendiga a todos los presentes, que nos prepare, porque ya con este mensaje ya terminamos todo. Ya nos vamos con lo que Él diga allí, con eso nos vamos en nuestro corazón, en nuestra alma, y eso es lo que yo necesito. Y ya lo que nos dijo ahí el hermano Branham, ese consejo que nos dio, el precursor, que Dios no tiene más que un instrumento, que con ese instrumento Él trae su voz, su palabra, que no tiene más que una sola voz, y que aquellos que son fielmente instruidos irán diciendo exactamente lo que dijo el Señor a través del ungido. Recuerden que Dios sabe lo que está haciendo, sabe lo que está revelando, sabe lo que nos está dando y sabe por quién tiene que dárnoslo. Ve, y si hay algo que usted y yo necesitamos saber, allí va a tener el instrumento para decirnos qué es lo que yo debo tener. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Y le preguntan a aquella gente, y ellos le preguntaron para obedecer, no, le preguntaron para combatirlo, porque lo llamaban como una persona presumida,
Nadie viene al Padre sino por mí. Sin mí, nada pueden hacer. Y que sepan que el que conmigo no recoge, lo que está es desparramando. Entonces todas esas cosas que él decía para la gente era un bárbaro. Nada, no, sin este hombre nada pueden hacer. Entonces le preguntan, y entonces, ¿cómo debemos hacer la obra de Dios? Ah, ¿ustedes quieren saber hacer la obra de Dios? Que crean en el que Dios envíe. Esa es la obra. Ahí está la obra de Dios. Que crean en el que Dios envía. ¿Ustedes son también de los que quieren hacer la obra de Dios? Yo también. ¿Y cómo vamos a hacer la obra de Dios? Creer en el que Dios ha enviado. Eso es la forma. Gracias al Señor por José Benjamín Pérez. Gracias por él compartirnos todas estas cosas y este mensaje que tenemos de ese ángel allí con el incensario. Vieron ustedes que todo dependía de ese ángel con el incensario de oro. De ahí dependía las oraciones de los santos que estaban esperando en el paraíso. De ahí dependían las oraciones de los que estamos aquí en la tierra. Esas oraciones pasaban a través de ese instrumento a la presencia del Señor. Y así fue lo que dijo Jesús, separado de mí, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro canal. La gente consideraba un gran presumido, pero era la pura verdad. Bueno, ¿desean oír el mensaje que mandó para nosotros? Entonces, desde tempranito nos los mandó. Lo que pasa es que tuvimos hace tiempo, porque cuando ya termina con este mensaje, ya terminamos con todo. Nos ponemos de pie para dejar con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, no solamente con este grupo que está aquí, sino con todo el grupo que está en internet y los que están conectados por satélites también. Dejamos inmediatamente con nosotros nuestro apreciado hermano, amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Bueno, un mensaje maravilloso. Tenemos que volverlo a oír ese mensaje, porque ese mensaje tiene un contenido muy grande. Y vieron ustedes con qué comenzó el profeta allí, con ese caso en el lugar santísimo, donde entraron esos hijos de Aarón, que no los mandó el Señor a entrar allí, entraron por su cuenta, llevaron un fuego extraño, y lo que consiguieron en vez de bendición fue la muerte. Ven ustedes, cuando Él nos está trayendo esa escritura y nos está trayendo todos esos ejemplos, es porque es una alerta grande para nosotros los ministros, para los pastores especialmente. Es una alerta muy grande. Que Dios nos ayude, volvamos a escucharlo, ese mensaje, tan pronto podamos. Y yo sé que Dios nos va a ayudar, porque en nuestro corazón está el deseo de agradar a Dios y de servirle a Dios. Dios está mirando nuestro corazón, está mirando nuestra vida. Bueno, muy agradecido a todos los pastores que hicieron este esfuerzo, y la última palabra que él habló, orar por esa actividad de mañana. Estamos orando que seamos bendecidos allí de una manera muy grande, muy especial,
y que Dios nos haya bendecido ya a nosotros hasta este momento con todo lo que hemos oído, con los testimonios que oímos también ayer, toda esa palabra, toda esta bendición, y el Señor en su bondad nos prepare para esa bendición de mañana, que va a ser algo muy grande. Bueno, vamos a dejar por acá a nuestro hermano pastor para que él ya nos diga cuáles son los pasos a seguir. Yo estaré allí, quizás tendré la oportunidad de atender a alguno que otro ministro que tenga alguna pregunta o alguna cosa, pues aprovechando que seamos rapiditos cada uno para poder nosotros también salir a buen tiempo desde aquí para prepararnos para mañana. Tenemos que aprovechar en la tarde, acostémonos tempranito para que nos levantemos tempranito, porque esa actividad ya, creo que a las 4, ¿cuándo será que van a abrir el lugar? Es como ¿ya está abierto? Ah, pero todavía, allá digo yo, en el lugar de donde vamos a estar mañana, ya hay gente allí esperando. Ya son 3 salones. Unos para ya los que van llegando. Bueno, entonces quizás ya por ahí como en la mañana, ya a las 4 debe estar abierto ahí, ¿no? Sí. Y después entonces se les va a indicar a qué hora van a entrar. Está muy bien. Están los hermanos montando, preparando todo, muy bien. De todas maneras, vamos a dejar acá con nosotros a nuestro hermano Eduardo, que nos dará las instrucciones necesarias, nos dirá cuáles son los pasos a seguir. También quiero dar gracias a Dios por el hermano Gerson, que nos acompaña, que siempre ha estado dispuesto para ayudarnos en este trabajo, y pido a Dios que lo ayude, que lo bendiga, que él pueda estar siempre en el centro de las bendiciones del Señor. Bueno, muchísimas gracias, mis hermanos, los que vinieron de lejos, sus hermanos que vinieron de España, los que vinieron de Colombia, los que vinieron de Chile. Bueno, toda esa gente, pues una bendición tenerlos acá. Muy agradecido al Señor por todo lo que nos ha dado hasta ahora. Estamos muy agradecidos, somos muy bienaventurados. Entonces, con nosotros, nuestro apreciado hermano Eduardo, y te queremos dar las gracias por todas las atenciones, a todos los hermanos, por todo lo que has hecho por esta actividad. Verdaderamente que se han esforzado y han hecho un trabajo muy extraordinario esta gente aquí en Guatemala. Que Dios me lo bendiga grandemente, Eduardo. Muy agradecido.